En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, en este domingo cuarto del tiempo pascual, estamos celebrando la 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pidiendo sobre todo a Padre Dios por cada una de nuestras vocaciones particulares a la cual Él nos ha llamado o nos está llamando. Ustedes, niños, niñas, piden al Señor en este día para que les ayude a descubrir cuál es su vocación. De grandes, ¿ustedes qué van a hacer? Si se van a casar, si van a formar una familia, si van a tener una esposa, un esposo, si van a tener hijos. O por el contrario, si su vocación es las niñas ser una monjita, una religiosa, o los niños ser sacerdotes como nosotros. Todas estas vocaciones son las que hoy estamos celebrando. O simplemente quedarse de solteros puede ser también una vocación. Pero todas estas vocaciones están llamadas a la santidad. Que todos seamos santos, es decir, que todos seamos felices, porque Dios lo único que quiere en nosotros es eso, nuestra felicidad. Por eso pidamos, sí, por nuestra vocación, pero también por todas las vocaciones. Preparémonos pues para celebrar esta Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por aquellas veces que no hemos sabido escucharlo, que nos tapamos nuestros oídos para escuchar su voz a la que Él nos está llamando, que es la santidad. Confiados en el amor y la misericordia de Dios, sabiendo que nos lleva como ese buen pastor en sus hombros, digamos juntos: yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
tierra paz a los hombres que ama el Señor. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Padre Dios eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dispónganse, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para que el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones nos instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del
primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, gloria, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, gloria, 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 aleluya. Dispónganse para reflexionar un poco en la palabra que hoy hemos escuchado. Ustedes, niños, niñas, un día después de salir de la cuarentena o ochentena o lo que se llame, y ya anden en la calle y algún día al andar en la calle se topan con alguien que admiran mucho, tal vez un deportista muy famoso que ustedes admiran mucho y que quieren ser como él, o un cantante, un artista a quien admiran mucho e igualmente quieren imitar o imitan, o un personaje importante. Y ustedes se lo encuentran y corren para pedirle un autógrafo, en fin. Y entonces esta persona famosa a quien ustedes admiran las llama por su nombre. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían ustedes al encontrarse en la calle a una persona que admiran muchísimo, que es muy famosa y que les hable por su nombre? Jesús utilizaba muchas imágenes para explicarnos cómo es Dios. Una de ellas, y que escuchamos hoy en el Evangelio, utiliza esta imagen del pastor. Dice que Dios es como un pastor, pero no un pastor cualquiera, sino un buen pastor. Un pastor que cuida de las ovejas, que las quiere, que las lleva a pastar en verdes prados, que si a alguna le pasa algo, la cura, si a alguna se le pierde, va y la busca. Y no es como los ladrones que solamente quieren las ovejas, quieren su lana, quieren su leche, quieren su carne. No, sino por el contrario, Jesús quiere lo mejor para las ovejas, no para él. Por eso nos dice que Dios es como este buen pastor que cuida de las ovejas, y que nosotros somos como esas ovejas que Él quiere, que Él cuida, que Él llama por su nombre, porque a todas las conoce y las llama por su nombre. Cuando ustedes van al campo y ven a veces pastores que van pastoreando sus ovejas, van cuidando de ellas, se van a fijar en eso, en que precisamente el pastor a veces con un silbido o les habla y las ovejas escuchan su voz y pueden ir detrás del pastor porque escuchan y saben muy bien quién es su pastor. Y por eso Jesús dice que Él es nuestro buen pastor. Pero la gente que lo escuchaba como que se quedó así, que no entendía muy bien lo que Jesús les estaba explicando. Estaban como confundidos. Por eso Jesús continúa y dice: yo soy la puerta, yo soy el camino. Lo importante es que pasemos por Jesús, y Jesús lo que quiere es llevarnos pues a la felicidad, es decir, a la santidad. Y esa es la vocación a la que todos estamos llamados. Lo decíamos desde el principio de la Eucaristía. Estamos celebrando hoy la 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y al hablar de vocaciones, no solamente hablamos de los sacerdotes, de las religiosas, de las monjitas, sino al hablar de vocaciones también hablamos de los matrimonios y hablamos de todos los laicos, de todas esas personas que a lo mejor ni están casados, ni son sacerdotes, ni son religiosas, y entran en esta palabra llamada laicos. Pero todos los 4 vocaciones estamos llamados a seguir a este buen pastor. Estamos llamados a entrar por esta puerta que es el mismo Jesús, a seguir ese camino que es el mismo Jesús, que todo nos lleva a la alegría, a la felicidad, a la plenitud. Por eso, cuantas veces nosotros admiramos a una persona,
pues la admiramos por sus grandes cualidades. ¿Quién, por ejemplo, no quisiera tener pues esa gran capacidad de un gran deportista? Vamos a hablar de un Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o de otro gran deportista. Pues claro que quisiéramos ser como ellos, tener esa gran capacidad que tienen ellos. ¿Quién de nosotros no quisiera tener, por ejemplo, una gran voz de un artista o las manos de un gran músico que toca súper bien el piano o algún otro instrumento? ¿O quién de nosotros no quisiera tener una gran mente brillante de un Einstein, por ejemplo, de un gran científico, de un gran inventor? Pues claro que sí. Y tratamos de imitar pues esas cualidades porque admiramos todo eso en estas personas. Y hablando de la vida, pues ¿quién de nosotros no quisiera ser como Jesús? Jesús que siempre está cuidando de aquel que lo necesita. Jesús que no deja a nadie tirado, sino al contrario, lo levanta. Jesús que siempre está viendo por el bien del otro, que se compadece del que sufre, de que cura al enfermo, de que va con los niños, con los pobres, con todo mundo. Por eso también nosotros debemos de tratar de imitar también a Jesús, ser como Él. Y eso es lo que significa pasar por la puerta, que es el mismo. Eso es lo que significa seguir su camino, que es el mismo. Y eso es ser sus ovejas, escuchar su voz y seguir sus pasos como buen pastor. Y esto va a ser en cualquiera de las vocaciones que Papá Dios nos llame en nuestra vida. Ahorita ustedes están chicos y a lo mejor todavía no saben qué es lo que van a hacer. A lo mejor ahorita hablar de que se van a casar y hablar de una esposa o de un esposo, pues a lo mejor hasta me hacen gestos, o de hijos, en fin. Pero conforme van creciendo, pues ya irán viendo por dónde Dios los está llamando. O les decía, o ser monjitas o ser padrecitos, no importa lo que seamos, lo importante es que seamos felices y que hagamos felices a los que nos rodean, porque eso es a lo que Dios nos llama. Y eso, la felicidad es igual, es sinónimo de santidad, es exactamente lo mismo. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos santos, es decir, que seamos felices. Pues pidamos al Señor esa gracia, que nos ayude a ser siempre como Jesús, a tratar de imitarlo. Si alguien nos conoce, es Él. Yo les decía al principio, a lo mejor imaginemos que cuando salgamos a la calle nos encontremos a alguien famoso y nos hable por nuestro nombre. Pero eso solamente quedó en la imaginación. Tal vez nunca va a llegar a suceder. Pero Jesús, claro que nos conoce. Y Jesús, claro que nos habla por nuestro nombre porque nos conoce muy bien. Pero nos va a dar a través de nuestros papás, por ejemplo, a través de nuestros maestros, a través de otros niños o de otras niñas. Pues estemos siempre atentos a escuchar su voz y no hacernos sordos a su voz, sino siempre escuchar la voz del buen pastor y atrevernos a seguirlo, atrevernos a imitarlo, a tratar de ser como Él. Pues pidamos eso en este domingo a Papá Dios por medio e intercesión de Mamá María, que es Madre y es Reina de todas las vocaciones. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe. Lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos domingos, a manera de pregunta y respuesta. Recuerden que la respuesta la vamos a cantar diciendo: si creo, esta es nuestra fe. Si creo, esta es nuestra fe.
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo, esta es nuestra fe. Sí creo, esta es nuestra fe. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo, esta es nuestra fe. Sí creo, esta es nuestra fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo, esta es nuestra fe. Sí creo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantemos ahora, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición digamos: Cristo, buen pastor, escúchanos. Cristo, buen pastor, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados, roguemos al Señor. Cristo, buen pastor, escúchanos. Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo y se alejen de las naciones el odio y las guerras, roguemos al Señor. Cristo, buen pastor, escúchanos. Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, roguemos al Señor. Cristo, buen pastor, escúchanos. Para que Dios derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial, roguemos al Señor. Cristo, buen pastor, escúchanos. Vamos a encomendar el eterno descanso de Margarita Ávila Ávila, Graciela Olague Riva Palacios, Humberto Olague Riva Palacios, Rubén Olague Riva Palacios, también Enrique Olague Riva Palacios, Jesús Olague de la Torre, Esther Olague de la Torre, Soledad Olague de la Torre, Lucita Riva Palacio Trejo, Roberto Flores Valdés, Juan Carlos Flores Rodríguez, Francisco Montellano Rodríguez, Magdalena Salcedo Candelas, Jorge Alfonso Chávez Pérez, oremos. Cristo, buen pastor, escúchanos. Pidamos y encomendamos en su cumpleaños a María Elena Rivas Cortés, a María Guadalupe Valdés Olvera, 18 años de vida. También pedimos por la salud de Margarita Rivera Puente y Roberto Peña, oremos. Cristo, buen pastor, escúchanos. También encomendamos sus necesidades e intenciones del coro Jesús, Alma de Niño, coro Magnificat, por la familia Guerrero González, Alamillo Sánchez, Alamillo Gutiérrez, Chávez Padilla, Chávez Solís, Flores Chávez, Chávez López, Padilla González, de la Torre González, García Martínez, Elías Piñón, Carlos Alberto Román Reyes y familia, María de Lourdes Román Reyes y familia, María de Jesús Bernal Núñez y familia, Jerónimo Zamudio y familia, oremos. Cristo, buen pastor, escúchanos. Pidamos también por la salud de los niños Andrés, Gabriel, Juan Pablo, Roberto, Lumena, Juan Ángel y Mateo, oremos. Cristo, buen pastor, escúchanos. Papá Dios, que en tu Hijo vencedor de la muerte nos has abierto las puertas de la salvación, escucha nuestra oración e infunde en nuestro corazón la sabiduría de tu Espíritu, para que no nos dejemos seducir por las voces engañosas del mundo,
sino que reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da la vida y vida abundante. Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo, todo cuanto tengo, tómalo, todo cuanto tengo, tómalo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Concédenos, Padre, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria.
Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo. Él nos anunció la vida que viviremos junto a ti, en tu luz y en la eternidad, y nos enseñó también el camino de la vida, camino que hay que recorrer en el amor y que Él recorrió primero. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa sagrada, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo antes en la última cena con sus discípulos. Padre bueno, por la fuerza de tu Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque Él, en aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te bendijo, te dio gracias y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, te aclamamos. Vamos a decir todos: Señor, porque eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Señor, porque eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vive siempre junto a ti y sin embargo está también con nosotros. Señor, porque eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vendrá al final lleno de gloria y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste y ya no existirá el imperio del pecado y de la muerte. Señor, porque eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que, fortalecidos con la fuerza de este alimento, te agrademos más y más, y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Sigifredo y de todos los obispos. Llena los corazones de tus hijos en este día del Buen Pastor con la alegría de la Pascua, para que comuniquen este gozo a todos los hombres que viven tristes. Recuerda también a nuestros hermanos que ya murieron, que se durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. A todos nosotros, concédenos que con la Virgen María, la Madre de Dios, San José su esposo y con todos los santos,
vivamos algún día en el cielo con Cristo y con Él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, por ser ovejas de este buen pastor, cantemos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un gesto de paz, deseando esa paz del buen pastor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
hermanos todos, Él es Jesús, el buen pastor. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. En casita hagamos nuestra comunión espiritual diciendo juntos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacerlo en este momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en uno a ti. Haz, Jesús mío, no permitas que me separe de ti por el pecado. Amén. Para los más peques, digamos juntos: Niñito Jesús, que en la hostia estás, para mí te quiero y para mí serás. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer la nueva oración para pedir por las vocaciones en esta jornada mundial de oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, te pedimos que envíes a tu pueblo los servidores que tu iglesia necesita. Escoge de nuestros hogares, parroquias, escuelas y universidades una abundante cosecha de ardientes apóstoles para extender tu reino, matrimonios, sacerdotes, vida consagrada y laicos comprometidos.
Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, nuestra dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos matrimonios, sacerdotes religiosos y laicos comprometidos según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que Dios Padre misericordioso, que por la resurrección de su Hijo nos ha redimido y sus hijos suyos, nos llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes merecimos recibir el don de la libertad perpetua, nos conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que por la fe hemos resucitado en el bautismo, merezcamos por nuestras buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus amigos, hogares y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Padre los bendiga, que tengan muy buen domingo y una excelente semana.